Buenos días, bienvenidos a un nuevo streaming de AFP Capital, ya 13ª versión. Queremos agradecerle por su paciencia, les pedimos disculpas por habernos demorado un poquito más en dar inicio a este nuevo streaming. Hoy nos acompaña Jaime Munita, gerente general de AFP Capital, y Francisco Guzmán, gerente de inversiones de AFP Capital, y vamos a conversar sobre tres aspectos muy relevantes. Sobre, primero, la importancia de continuar informados sobre los ahorros para la pensión a partir de la experiencia que tuvimos con el retiro del 10%. Además, la rentabilidad de los fondos y también el futuro de sus ahorros y cambios al sistema de pensiones, que es información que lógicamente usted necesita saber. Los invito también a quedarse conectados y a entregar todas sus preguntas, a escribirlas en el chat. Las vamos a revisar al final de esta conversación y también les recuerdo que estamos transmitiendo a través del Facebook de AFP Capital y también a través de biobiochile.cl. Jaime, Francisco, muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Muy buenos días, Connie, y buenos días a todos y a todas. Buenos días, vamos a comenzar de inmediato porque la última vez que nos encontramos estaba recién partiendo el proceso del retiro del 10% de los ahorros previsionales y a la fecha ya la mayoría de los afiliados han podido retirar y realizar el trámite con AFP Capital. Entonces, Jaime, queremos ver un balance, cómo fue para ustedes y qué pueden rescatar de esta experiencia como AFP Capital. Buenos días, Connie. Bueno, efectivamente, hoy alrededor del 97% de nuestros afiliados ya hizo el giro de su 10%. Esto fue un gran desafío para nosotros, como equipo, y tomamos un compromiso desde el principio en diseñar un proceso que fuera simple, ágil y seguro para nuestros afiliados. Tuvimos un gran compromiso de todo el equipo de la AFP en hacer de este proceso una experiencia agradable para los clientes y segura. Entonces, de ese efecto nos pusimos a trabajar fuertemente para facilitar el acceso. Hicimos un mini sitio flexible que nos permitiera soportar del orden de 400.000 transacciones por segundo con nuevas tecnologías. Desarrollamos un tracking para que los clientes pudieran ir, ¿no es cierto?, siguiendo sus ahorros. Y hoy día estamos claros que las personas, después de haber retirado su 10%, están más conscientes de sus ahorros, conocieron los montos ahorrados y se dieron cuenta de la gestión de la AFP en cuanto a sus rentabilidades. Hoy es importante que los clientes sigan informándose de la evolución de sus ahorros. Por eso, instancias como esta, como este streaming, nos permiten ir informando a los clientes de la evolución de su ahorro, lo que está pasando en los mercados, lo que está pasando en la industria de la AFP, y por eso también queremos participar en la discusión de la reforma que comentamos. Exactamente, sobre este último punto es importante que repasemos cuáles son las herramientas que tienen las personas que considerar para continuar gestionando sus ahorros en AFP Capital, Jaime. Sí, bueno, nosotros hemos dispuesto una serie de herramientas que hemos venido desarrollando a lo largo del tiempo, de tal manera de acercar, ¿no es cierto?, la información cada vez más a nuestros afiliados y de alguna manera traducir a veces cosas que son complejas, como las inversiones, y por eso hemos desarrollado Capital TV, ¿no es cierto?, o Capital Play, que es una plataforma donde está toda la información de educación previsional, ¿no es cierto?, lo que está ocurriendo, también estos streaming que nos permiten directamente no solamente transmitir lo que está ocurriendo, sino que poder responder en vivo inquietudes de nuestros clientes, son muchas, y en consecuencia, como ocurre en otras partes, como ocurre en otros streaming, posteriormente seguiremos resolviendo las inquietudes. También tenemos el sitio web, ¿no es cierto?, donde está el seguimiento de los ahorros, una serie de servicios que está permitido realizar a través de nuestro sitio. Tal como lo dije anteriormente, desarrollamos un mini sitio flexible que nos permita, ¿no es cierto?, realizar los cambios de fondo cuando nuestros clientes así lo deseen, de forma fácil y simple. Tenemos una cartola mensual también, de tal manera de informar mensualmente la evolución de las inversiones, y también hemos desarrollado cápsulas de video con información semanal de lo que está ocurriendo en los mercados. En definitiva, lo que queremos es mantenerlos informados de su ahorro permanentemente y que ustedes puedan hacer un seguimiento de lo que está ocurriendo. Bien, tú mencionaste un tema que es clave para los afiliados, que es el seguimiento a la rentabilidad de sus fondos, y justamente por eso, para poder profundizar en este tema, es que estamos con Francisco Guzmán, como les comentaba, gerente de inversiones de AFP Capital. Pero antes de que profundicemos en esto, quiero que veamos un video explicativo sobre cómo se componen los fondos de pensiones. Ahora vamos a poder verlo en sus pantallas. ¿Cómo se invierten tus fondos?
Los multifondos es un sistema que permite diversificar los ahorros obligatorios y voluntarios en 5 alternativas, que van desde la letra A hasta la E, de mayor a menor riesgo. Los ahorros se pueden dividir hasta en 2 de los 5 multifondos y se diferencian según la proporción en que se invierten en instrumento de renta fija y renta variable. Los de renta fija están menos expuestos a la volatilidad. Pueden ser, por ejemplo, depósitos a plazo, bonos, préstamos a empresas chilenas y extranjeras para financiar su crecimiento de infraestructura y otros instrumentos basados en el préstamo bancario. En cambio, los de renta variable son más riesgosos y volátiles, como son, por ejemplo, las acciones, que es la participación que se tiene en una empresa determinada, o los fondos de inversión, que dependen del rendimiento y los dividendos que obtengan. Y si bien están más expuestos a las variaciones del mercado, van a ser más rentables en el largo plazo. Por ejemplo, el fondo A invierte entre un 40 y un 80% en renta variable y es recomendado para quienes reconozcan los riesgos que puedan ocurrir. Recuerda que este fondo renta más en el largo plazo. En tanto, el fondo E es el más conservador, ya que invierte un poco en renta variable y es ideal para aquellos que quieran arriesgar lo mínimo posible. Conoce qué fondo es más adecuado según tu perfil ingresando a tu sitio privado en afpcapital.cl. Dado el contexto en el que estamos y por supuesto la pandemia, Francisco, cuéntanos por favor qué es lo que ha pasado con los fondos de pensiones durante este año 2020. Bueno, como ya dije, muy buenos días a todos y a todas. La verdad, bueno, partir haciendo un primer comentario relacionado al aporte y a la rentabilidad en términos de que las pensiones se construyen a través de estos dos grandes aportes. Por un lado está la gente que aporta a través de la cotización voluntaria y obligatoria, y el efecto de la rentabilidad, que como vamos a explicar un poco más tarde, es muy importante para explicar la cantidad de acumulación que tiene cada una de las personas en sus diferentes cuentas en la AFP. Entonces, para eso, para meternos ya de lleno en lo que ha ocurrido este año y la rentabilidad, es que lo primero que queremos mostrarles es que este año ha sido un año extraordinariamente complejo. Ya todos sabemos lo que ha ocurrido en términos de la pandemia, lo doloroso que ha sido esto. Paralelamente tenemos una recesión, que es la recesión en el caso chilena más importante que hemos tenido desde el año 80. Y en el caso del mundo también estamos teniendo una contracción económica relevante, cercana al 5%, lo que no se observaba desde hace muchísimo tiempo. Sin embargo, lo que se observa en la rentabilidad en lo que va de este año es un escenario que no es negativo. Los fondos han tenido de enero a agosto una rentabilidad en todos los multifondos positiva, con diferencias grandes. Obviamente los fondos de menos riesgo han tenido una mejor evolución en este año difícil que los fondos de más riesgo, que sería el caso del fondo A y B, que como ven ustedes bien en la gráfica, presentan rentabilidades que son positivas a cierre de agosto, pero en menor magnitud que los fondos de más conservadores, que sería el caso del fondo D y E. También explicar que en toda esta trayectoria que ha tenido la evolución de las rentabilidades, tuvimos un inicio de año muy complejo. Acordar que en mediados o casi finales de marzo, el fondo A llegó a estar menos 22,3% negativo, lo que obviamente es una noticia muy negativa para todas las personas que estaban invertidas o están en el fondo A. Pero lo que sí se observa desde ese momento hasta hoy día es una recuperación. Ahí nosotros hemos tratado de transmitir en los otros streaming de que lo que ha ocurrido en el mundo, con el soporte de los gobiernos y los bancos centrales, han sido noticias que han dado soporte a la recuperación de los mercados financieros. Esto de alguna manera creemos que va a seguir hacia final de año, y es una noticia positiva. Si nos vamos a la siguiente lámina, vamos a ver lo que ocurrió en agosto. Como Jaime explicó muy bien, nuestra AFP estuvo muy concentrada y focalizada en el retiro. Para esto, el equipo de inversiones también fue un eslabón importante a la hora de poder generar los recursos
y la liquidez suficiente para que este retiro pudiera hacerse de la forma correcta y también poder entregar la plata lo antes posible. Esto ocurrió, y como dijo bien Jaime, la gran mayoría de nuestros clientes pudieron de alguna manera ver en sus cuentas el efecto del retiro, pero lo más positivo desde el punto de vista del equipo de inversiones y su aporte a, a la FP como un todo y a los clientes fue que había mucho o hubo de alguna manera varias voces que dijeron que esto iba a ser negativo, que los fondos se podían caer, etcétera, y la noticia positiva es que eso no ocurrió. ¿Ya? ¿Por qué no ocurrió? Porque hubo también harta trabajo de coordinación entre el Banco Central, entre distintos organismos del mercado chileno, y eso ayudó bastante, por no decir mucho, a que todo esto fuera, se pudiera ejecutar de forma bastante positiva para todos. ¿Ya? Después, también queríamos mencionarles lo que ha ocurrido en el mes de septiembre. El mes de septiembre ha sido un mes negativo, a diferencia de agosto. En promedio, los fondos se han caído en torno a un 3,2%, estoy tomando como referencia el fondo C. Todos los fondos se han caído, y la razón de esto tiene que ver con distintos factores, pero el principal es que hay un mes de ajuste. Bueno, como ustedes bien saben, ya llevamos una senda de recuperación muy importante en lo que iba del año. El mes de septiembre fue un mes de ajuste. Esto no cambia mucho nuestras perspectivas de mediano plazo, que son una perspectiva de recuperación económica. Nosotros estamos viendo el 2021 como un año de recuperación económica en todo el mundo. En Chile también ya se empieza a observar algunos indicios de esta reactivación. Ha sido un año durísimo, de mucho dolor para muchas familias. Sin embargo, lo que estamos viendo es que algunos datos empiezan a verse algo más positivo, y eso obviamente va a ser reflejado en los meses siguientes también eventualmente por los mercados. Entonces, mencionar que también, si bien el mes de septiembre fue de ajuste o de pérdida en los fondos, vemos que el escenario futuro se ve de recuperación. Sin embargo, como siempre, hay eventos que obviamente marcan cierto nivel de riesgo hacia adelante. De ahí mencionar básicamente dos. Uno, el proceso de aprobación, que va a ser a finales de octubre, acá en Chile, o no, de la nueva constitución. Y el segundo son las elecciones en Estados Unidos, que como ya vimos hace un par de días, hubo un debate y vamos a tener una elección en Estados Unidos la primera semana de noviembre, tema que nos parece que también va a generar algo de volatilidad en los mercados. Volatilidad entendido que los precios pueden ir tanto para arriba como para abajo. No quiero con esto decir de que va a ser algo negativo, pero sí mencionar de que están estos dos eventos. Francisco, y considerando todos estos factores, ¿cuáles son los criterios de inversión? ¿Dónde invierte la AFP? Bueno, ahí nos apoyamos mucho con el video que acabamos de presentar. La AFP, como se mencionó en las láminas anteriores y en el video, tiene los 5 multifondos. Los 5 multifondos invierten en distintas proporciones, tanto en acciones como en renta fija. Se explicó muy bien que el fondo A, el que tiene mayor exposición a acciones, el fondo E, el que tiene menor exposición a acciones y por lo tanto también mayor exposición a renta fija. Y dónde invierten los fondos de pensiones, que esto es algo que también nos interesa mucho transmitir y informar a todos nuestros clientes. En términos de bonos, las AFP invierten en bonos para financiar proyectos tanto de inversión, que puede ser desde crecimiento de las compañías, como también puede ser infraestructura chilena, carreteras, infraestructura de varios tipos. Y en el lado de las acciones, bueno, los multifondos están tremendamente diversificados. Las AFP invierten en todo el mundo, y si uno revisa en detalle las carteras, se da cuenta que las AFP tienen posiciones en las acciones o en las compañías más importantes del mundo, tanto extranjeras como chilenas. Ahí pusimos algunos ejemplos extranjeros que son bastante conocidos, pero están básicamente empresas americanas, pero también hay empresas muy importantes de Europa, muy importantes de China,
muy importantes del resto de los principales mercados del mundo, como también chilenas, como puede ser el ejemplo de acciones de Falabella, Cencosud, del Banco de Chile o cualquier otra que está dentro de el IPSA. Francisco, y también como conversamos al comienzo del streaming, la asesoría es clave, pero me gustaría preguntarte en qué criterios se basan para hacer las recomendaciones para la elección de fondos a los afiliados. Excelente, Connie. Bueno, la asesoría es otro de los elementos importantes. En la asesoría, obviamente, el factor de la edad es muy importante, la tolerancia al riesgo también es otro elemento importante, y obviamente ahí nuestra asesoría está focalizada en poder entregar la recomendación de fondo más adecuada para entender la realidad de cada persona, que además es distinta. O sea, cada persona tiene una combinación entre edad, tolerancia al riesgo y otra serie de factores que nos hace que la asesoría no sea algo tan generalizado, tiene mucho que ver principalmente con la edad. Ahí el primer comentario que quiero hacer es que hoy día, como están compuestos hoy día nuestros multifondos y cómo están de alguna manera distribuidos nuestros clientes a través de los multifondos, es que tenemos muchos clientes que han de alguna manera confiado en el fondo D y E para construir su pensión, pero son muy jóvenes. Entonces, como se ve en esta tabla, en lo teórico, uno debiera estar, si es que es muy joven, en los fondos A y B. Sin embargo, entendemos que cada preferencia a la tolerancia o no a las pérdidas puede hacer de que algunos de nuestros clientes o varios puedan estar en otros fondos, pero lo que sí tenemos claro que la pensión se construye en un plazo que es superior a 25, 30 años, y en 30 años obviamente uno no puede estar en el fondo D y E si es que tiene hoy día es joven y tiene mucho tiempo para construir una pensión. Al revés, una persona que está próxima a pensionarse, obviamente tiene que estar y ya ha acumulado de alguna manera parte importante de sus recursos para poder hacer frente a una pensión. Esas personas evidentemente tienen que estar con un perfil más conservador, en donde se resguarde mucho todo lo que se ha acumulado y se ponga poco en riesgo con la rentabilidad y la cartera de inversiones todo ese ahorro de tantos años. Entonces, básicamente el comentario que quería transmitir es que hoy día vemos mucha gente joven que está en los fondos de menor riesgo, pero también hay que considerar que las tasas de interés en Chile y en el mundo han caído en los últimos años, pero en particular este año de forma muy importante, y con tasas de interés bajas, las rentabilidades van a ser bajas. Y por lo tanto, si las rentabilidades van a ser muy bajas, el fondo A y B, naturalmente, en el mediano plazo, van a presentar una mejor opción que los fondos D y E para las personas que están en el rango de edad de una persona que está recién entrando al mundo laboral, que puede ser 18 años a 30, bueno, ahí depende mucho de la edad de ingreso, Claro. pues, es mucho más conveniente estar en los fondos A, B o C, que en el fondo D y E, que hoy día vemos mucha gente joven en esos fondos. Antes de continuar con las preguntas, quiero recordarles que las preguntas que ustedes están enviando a través del chat las vamos a responder, pero al final de la conversación para que ustedes puedan tener toda la información necesaria para poder resolver sus dudas. Así es que, bueno, Francisco, ¿qué le podrías recomendar a los afiliados que nos están viendo, que están conectados a este streaming para poder gestionar sus ahorros? Bueno, lo que recomendaría es, obviamente, acceder a todas las plataformas y accesos que presentan nuestro servicio de asesoría, que son varios. Jaime mencionó al principio del streaming la mayoría de ellos. Y la recomendación inicial, yo partiría con la edad. Si uno es joven, tratar de estar en los fondos A, B o C, y de ahí también ver la tolerancia al riesgo e ir de alguna manera matizando esa recomendación en base a la realidad particular de cada uno de nuestros clientes. Perfecto, Francisco, gracias. Jaime, por tu parte, ¿qué le recomendarías a los afiliados que nos están viendo hoy, que están hoy conectados?
Bueno, tal como lo dice Francisco, es importante poder estar en fondos adecuados con horizontes largos de inversión que tengan más riesgo, porque al final del día sabemos que los fondos que toman más riesgo también entregan mejores retornos. ¿Ah? Entonces, pero al final del día las personas tienen ciertas tolerancias al riesgo y la volatilidad también a veces incomoda, pero como recomendación general, los jóvenes deben estar en fondos donde efectivamente hay más riesgo buscando en el mediano plazo mayores retornos. Perfecto. Y respecto a la cuenta 2, Jaime, ¿qué nos podrías comentar? Bueno, efectivamente, luego del retiro muchas personas conocieron la cuenta 2 y hemos recibido un flujo de inversión relevante en el último tiempo. La verdad que la cuenta 2 funciona igual que los multifondos, es como una cuenta paralela a los fondos A, B, C, D o Y, de tal Ujú. manera de poder invertir exactamente ahorros voluntarios que puedo tener en distintos instrumentos, bancos, fondos mutuos, en la cuenta 2 de la AFP. Tiene grandes ventajas. Primero, acceder a muchos activos alrededor del mundo, tal como invierten, ¿no es cierto?, los multifondos, una gran diversificación, ¿no es cierto?, como lo decía Francisco, lo que permite aminorar los niveles de riesgo, tiene bajas comisiones, permite 24 giros al año, ¿ah?, de esta cuenta, con lo cual, como pueden ver, tiene características y atributos importantes, y yo diría que lo más relevante, invierten al igual que los multifondos en los mismos instrumentos, porque son los mismos fondos, con lo Ujú. cual puedo acceder a una innumerable clase de activos a nivel mundial. Perfecto. ¿Y tú crees que es recomendable cuando se tienen objetivos a mediano plazo, a largo plazo? No, claramente estas cuentas, ¿no es cierto?, dado que tiene volatilidad los multifondos, es recomendable, por ejemplo, para ahorrar para el pie de una casa, para el pie de un auto, ¿ah? Inversiones de mediano o largo plazo que me permitan a través de este instrumento poder construir, ¿no es cierto?, un saldo que junto a mi aporte, más la rentabilidad que me entrega la AFP, termine, ¿no es cierto?, generando un saldo objetivo que a través de este instrumento me permite construirlo de mejor manera. Y AFP Capital también comentábamos que tiene asesoría para sus afiliados. ¿Pueden ellos pedir asesoría respecto a la PB? Por supuesto, tanto la PB como la cuenta 2, ¿no es cierto? Tenemos distintos mecanismos, ya lo comenté anteriormente, ¿no es cierto?, de autogestión o a través de nuestros asesores para poder conocer y entender las mejores características de estos instrumentos. Respecto a la cuenta 2, nos llegó una pregunta, Jaime, para que la revisemos, de Luis Osorio. Dice, buen día. ¿Cuánto tiempo puedo tener mi dinero en cuenta 2? ¿Cuál es el riesgo? ¿Puedo depositar más dinero? Bueno, sí, efectivamente, aquí no hay límite de tiempo, primero que nada. Lo segundo, invierte, tal como lo dije, en los mismos instrumentos. Es como que yo hiciera una cuenta paralela a los fondos o a los multifondos, y puedo retirar el dinero, como le dije, las veces que quiera con un tope de 24 giros al año. ¿Y puedo depositar más dinero? Por supuesto que sí. Aquí depende básicamente de las personas. No tiene tope de plazo, no tiene tope de monto, con lo cual, como lo digo, es una muy buena alternativa de inversión. Ujú. Bien, pasemos ahora a la reforma previsional. Jaime, cuéntanos un poco sobre esta discusión y en específico si es que hay avances con la reforma del sistema de pensiones, en qué va, qué es lo que está pasando y cuáles son los principales puntos de discusión. Bueno, la verdad que la reforma se ha dilatado demasiado. Recordemos que el ingreso de la reforma se inició en noviembre del 2018. Ha habido mucha discusión, muchos, ¿no es cierto?, distintas opiniones, pero al final del día la discusión central que se ha, ¿no es cierto?, centralizado en la capitalización individual es uno de los pilares. Por lo cual aquí lo que tenemos que recordar es que el sistema de pensión en Chile es un sistema mixto, compuesto por tres pilares. Tenemos el pilar solidario, ¿no es cierto?, el pilar obligatorio o contributivo y el pilar voluntario. Como ustedes, ¿no es cierto?, supieron, el pilar solidario, ¿no es cierto?, ya tuvo un ajuste hacia finales del año pasado que se implementó durante, ¿no es cierto?, el año 2019, y aquí podemos ver que a los distintos grupos de edad se les fue ajustando y de esa manera aumentamos las pensiones de aquellas personas más necesitadas. Pero tenemos que seguir, ¿no es cierto?, avanzando. Sabemos que el corazón de la reforma lo que busca es aumentar el pilar contributivo. Sabemos que el 10% no es suficiente, eso está aprobado, y en consecuencia, Ujú. hoy día el planteamiento de aumentar un 6% creemos que es un primer gran paso que tenemos que avanzar. Al final del día aquí se requiere darle un sentido de urgencia.
es muy importante que además los aportes para las pensiones provengan de los distintos actores que participan en este sistema. Aquí estamos hablando de los empleados, los empleadores y el gobierno, por lo cual, como les digo, se hace muy necesario poder avanzar y llegar a un acuerdo porque las personas no pueden seguir esperando. Sabemos que debemos ponernos al día, o sea, la aprobación de la reforma para nosotros es un desde, para poder cerrar brechas y poder entregar a las personas pensiones dignas. Adicionalmente, sabemos que luego viene un plebiscito y luego va a venir un proceso constituyente. Y al final del día, eso puede tomar alrededor de 3 años. No podemos esperar 3 años en poder, ¿no es cierto?, entregar mejores pensiones a las personas. Con lo cual, para nosotros ha sido muy necesario poder seguir empujando y transmitiendo la necesidad de avanzar en forma urgente con una reforma. Sabemos que, como lo dije anteriormente, el ahorro del 10% no es suficiente y por lo mismo necesitamos llegar luego a una reforma que nos permita aumentar los niveles de ahorro. Obviamente la reforma debe considerar, ¿no es cierto?, la realidad del mercado laboral actual y probablemente los aportes adicionales se harán de forma más diferida, ¿no es cierto?, de lo que eventualmente hubiera ocurrido antes de la pandemia. Pero lo más importante hoy día es avanzar en una reforma para poder entregar mejores pensiones porque las personas no pueden seguir esperando. Exactamente, gracias Francisco, creo que quedó muy claro, pero de todas maneras, si es que a usted no le quedó muy claro, recuerde que AFP Capital va a estar comunicando por sus canales oficiales los avances que tenga esta reforma y cualquier punto que sea relevante respecto a esta decisión, porque independiente de la postura, es importante seguir avanzando en esta reforma. Y nosotros tenemos que seguir avanzando también, vamos a revisar cuáles son las preguntas que nos están llegando a través de nuestro chat. Tengo una pantalla acá al lado por si no los estoy mirando. La primera es para Francisco. ¿Qué es el perfil de inversionistas que tanto hablan en el mundo de inversiones? Bueno, el perfil de inversionista es como, para tratar de explicarlo en simple, es como si uno va a un sastre y quiere hacerse un traje a la medida. O sea, cada persona tiene un cuerpo distinto, de alguna manera un tamaño distinto, una preferencia de colores distinta, etc. En el mundo de inversiones ocurre lo mismo. Y las dimensiones que ponemos nosotros ahí no es el color del traje ni tampoco la talla. Lo que ponemos es la edad. ¿Por qué la edad es importante? Porque a través de cuánto queda de tiempo para poder, de alguna manera, acumular y cumplir con un monto que sea apropiado para una pensión, uno necesita construir una cartera que tenga distintos instrumentos. Si uno tiene un plazo largo, como ya lo explicamos, gente joven puede estar expuesta a mayor fluctuación en los mercados y por lo tanto estar más invertida en los mercados de acciones, que como también mencionó Jaime, los fondos A y B naturalmente tienen una proyección de rentabilidad que es mayor a los fondos de menor riesgo. Esa es la principal, que es la edad, y la segunda más importante es la tolerancia al riesgo. O sea, hay personas que naturalmente tienen sensibilidades a las pérdidas mayores a otras por diversos factores, y ahí de alguna manera ocurre un equilibrio en donde uno tiene que ir calibrando la tolerancia al riesgo con la edad, de tal forma de buscar la mejor combinación o de un fondo, o sea, de dos fondos o de uno, para poder de alguna manera entregar esa buena asesoría. Ujú. Fernando Ponce quiere saber, Francisco, ¿por qué están bajando sus ahorros hace un mes? Bueno, tal como lo comentamos, el mes de septiembre fue un mes de ajuste a la baja, un mes negativo en las rentabilidades, en promedio 3,2%. Todos los fondos cayeron, o sea, no ocurrió algo que a veces ocurre, que caen los fondos de mayor riesgo, A y B, y los otros fondos tienen un comportamiento positivo o leve o cercano a cero. Este mes de septiembre fue parecido a todos, caídas de, como ya dije, 3%, y lo que se ve básicamente son dos factores. Uno, eh, afuera las bolsas tuvieron un ajuste después de varios meses de subida, que es algo que es normal dentro de los mercados accionarios, y en el caso de la renta fija, los bonos tuvieron también caídas de precio, en Chile en particular, lo que afectó a los fondos de IE. ¿Por qué cayeron los bonos? Porque las tasas de interés tuvieron una subida
y eso afecta los precios o las valorizaciones de los bonos. Ambos eventos ocurrieron durante septiembre y explican por qué la rentabilidad fue negativa. Claro, eso explicaría por qué el fondo E y D siguen rentando en negativo. Tenemos otra pregunta de Paz. Ella dice, ¿cómo se ve de septiembre a diciembre la rentabilidad de los distintos multifondos? Ya que, como estábamos conversando, en septiembre fue negativo. Perfecto, bueno. Lo que se ve para el panorama de final de año es un escenario que dentro del punto de vista de la actividad mundial es favorable. ¿Y por qué es favorable? Porque ya hay indicios claros de que el mundo se está recuperando. Esto partió en Asia, con China y otras economías que ya han mostrado una recuperación importante respecto a su punto más bajo de actividad, que fue el mes de febrero. Y después ha seguido en Europa, en Estados Unidos, e incluso estaba partiendo acá en Chile. Obviamente, esto está siempre también relacionado a cómo va evolucionando la pandemia. La pandemia ya sabemos que tiene ciertos rebrotes, esto ya se ha visto en las últimas semanas en Europa, no se ha visto en Asia y eventualmente se puede ver en otros mercados. Adicional a eso, también vemos que hay dos eventos de riesgo que también los mencionamos, que son las elecciones en Estados Unidos y el proceso constituyente en Chile, que son eventos que ocurren entre octubre y principios de noviembre, 3 de noviembre, en el caso de las elecciones de Estados Unidos, y ahí vemos un escenario que va a estar mixto. O sea, el mensaje es positivo, pero también hay que asumir de que están las elecciones de Estados Unidos, que es un evento que puede traer volatilidad, Claro. y en el caso chileno está el tema de la elección o sea, del apruebo y el desapruebo o el rechazo, y ahí lo que vemos que los activos chilenos están bien castigados en general, han tenido recuperaciones bastante menores que el resto del mundo y eso nos parece que está bien asimilado por los mercados. Francisco, y una pregunta de Enrique, ¿por qué el fondo E, que se supone que es el más conservador, está perdiendo más que los otros? Bueno, como lo explicamos recientemente, el fondo E sufrió en el mes de septiembre el efecto de la subida de las tasas de interés, pero no vemos que eso sea algo permanente, sino que es más de este momento. Perfecto. Jaime, hay una pregunta que se repite mucho, que por ejemplo la dice Luis Vera. ¿Qué pasa con las pensiones si es que hay un segundo retiro del 10%? Pero antes de eso, quiero que le contemos a la gente dónde pueden ver sus ahorros luego de haber retirado el 10%. Bueno, tal como lo comenté anteriormente, tenemos los accesos a través de la página web. A través de la página web pueden acceder a toda la información de su saldo, de los distintos productos de la AFP. Y respecto a la pregunta, yo diría dos cosas. Claramente sabemos que los retiros, ¿no es cierto?, de fondos para la pensión afectan negativamente a la pensión. Desde ese punto de vista, claramente hay un deterioro de saldo y en consecuencia un deterioro de las pensiones futuras. Perfecto. Francisco, Claudia pregunta, si es que le recomiendas cambiarse a un fondo menos riesgoso, dado que la rentabilidad está negativa. Bueno, las recomendaciones son complejas, darlas en el corto plazo y también mirando con el espejo retrovisor. ¿Qué significa con el espejo retrovisor? Que de alguna manera cambiarse cuando algo ha andado mal. Nosotros lo que vemos en términos de recuperación económica es un pilar bien sólido para pensar de que los fondos A y B van a tener buenas rentabilidades en los próximos 12 meses. Hay riesgo, por supuesto que hay riesgo, pero ese es un poco el mensaje que queremos darle, que después de tener un año tan difícil como el 2020, con una pandemia, con una recesión, como explicamos, cercana al 5% a nivel mundial, hemos tenido un año no tan malo en términos de retorno, pero al final del día tampoco bueno, y lo que vemos para el próximo año es recuperación económica. Vemos que los gobiernos y los bancos centrales han hecho una tarea extraordinaria, lo que le ha dado un soporte importante a los mercados financieros, pero después va a venir esto acoplado o sumado a la reactivación económica y en ese sentido las perspectivas favorables, lo que no quita de que haya volatilidad en los próximos meses porque estamos saliendo de un evento bien complejo, pero sí la perspectiva de mediano plazo creemos que es bastante favorable. Bien, hay que estar atentos entonces a lo que está sucediendo en el mundo, no solamente acá.
Francisco, una última pregunta. Tengo 55 años. ¿Podré recuperar una buena pensión cuando cumplamos edad al momento de jubilarme? Estoy en el fondo C. Sí, bueno, el fondo C es un fondo que tiene la ventaja de estar muy bien diversificado entre renta fija y renta variable. Hoy día tiene una proyección de retorno que es interesante comparado con los otros multifondos. Como ya dijimos, el fondo D y E tienen rentabilidades esperadas que son más bajas porque las tasas de interés en Chile han caído harto, y esos fondos tienen harta renta fija chilena, y por lo tanto el fondo C aparece como un fondo apropiado para recomendar o para estar en una perspectiva de alguien que tiene esa edad. Perfecto, Francisco, muchas gracias. Una última pregunta ahora para Jaime. Tengo mi 10% en la cuenta 2. ¿Cómo funciona la cuenta? ¿Puedo generar ganancias con mi 10%? Por supuesto que sí, porque ese saldo que está en la cuenta 2 se invierte, como lo expliqué anteriormente, igual como se invierte en los multifondos. En consecuencia, si estoy en la cuenta 2 de la AFP en el fondo C, voy a tener la misma rentabilidad que tuviera, ¿no es cierto?, mis platas obligatorias en el fondo C. Perfecto, vamos a ir cerrando entonces, ya estamos llegando al límite de nuestro tiempo. Quiero agradecerles por conectarse. AFP Capital también quiere invitarlos a conectarse a su plataforma Capital Play a través de afpcapital.cl y ahí van a poder encontrar información relevante sobre el mercado, sobre la reforma, todo lo que ustedes necesitan saber para poder cuidar sus ahorros y su futura pensión. Y también quiero recordarles algo muy importante, AFP Capital nunca va a llamarlos para pedirle alguna clave, así es que usted cuide su información, no la entregue a terceros, haga usted sus trámites y así puede resguardar sus ahorros para el futuro. Jaime, Francisco, muchas gracias. Un gusto haberlos visto nuevamente. Nos volvemos a encontrar en un nuevo streaming de AFP Capital. Y por supuesto, recuerden mantener siempre la distancia, lavarse las manos. Y bueno, esperamos encontrarnos pronto. Nos vemos. Que tengan un muy buen día. Muchas gracias. Hasta luego.